Ministra de Justicia Cecilia Pérez. Doctora, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día, Carlos, y a todos tus compañeros y a la audiencia. Doctora, te molestamos porque te vimos ayer sentada escuchando atentamente la homilía y después la lectura de la carta al pueblo paraguayo de Monseñor Valenzuela. ¿Cómo Sí, tomaste? ¿Cuál es tu análisis con respecto al mensaje que dejó o quiso dejar el obispo de Caacupé? mira, para mí es una crítica que todos los años ellos hacen, una crítica constructiva. Es un diagnóstico de lo que ellos creen que pasó y de lo que ahora nosotros deberíamos hacer, ¿verdad? En todos los Ujú. ámbitos, cada uno desde su radio de acción, ¿verdad? En ese contexto yo creo que hubo muchos avances, pero todavía queda mucho por hacer. La pandemia nos tomó a todos absolutamente de sorpresa. Sí, desnudó y reveló probablemente con mayor énfasis las falencias, no solamente a nosotros, sino a nivel mundial, inclusive países del primer mundo, pero sí hay cuestiones que verificar, revisar y también hay que seguir trabajando, ¿verdad? Con mayor ímpetu. Todavía no terminó la pandemia, estamos con esta nueva variante que hay que estar atentos. Claro, pero a ver, ¿vos crees que vos coincidís en todo con él o no del todo en cuanto a No, su exposición? no, hay un punto que yo quiero Mm. señalar, ¿verdad? Que yo creo que amerita un estudio, un análisis, una consideración más profunda, y ya lo dije el día de ayer, ¿verdad? Ujú, En el tema de las palabras utilizadas como desalojos forzosos. ujú, Él habló puntualmente del caso de los indígenas. Nosotros sabemos que las comunidades indígenas son vulnerables, pero también sabemos que acá hay una situación polarizada y nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la ley. Acá nosotros tenemos que diferenciar lo que es el desalojo civil de la invasión de la no penal. Por eso es que es importante, mi criterio, ujú. mi parecer es que es importante, porque esta es una confusión eh, oficiosa que se viene manejando y que yo creo que se tiene que poner sobre la mesa ya hace tiempo. La historia de si es desalojo, si es invasión de inmueble, son dos cosas diferentes. No es que porque se aumentó la pena ahora hay desalojos forzosos. Ahí luego ya hay un concepto, por más de que obviamente el monseñor no es abogado como para estar haciendo estas diferenciaciones, pero yo creo que sí es importante, porque acá nosotros tenemos, por un lado tenemos normas constitucionales que tenemos que respetar, que es la defensa de la propiedad privada, pero también tenemos que evitar esa perversión del sistema, ¿verdad? Porque acá hay una perversión del sistema y eso es lo que hay que dilucidar. La perversión del sistema y la contención que nosotros tenemos que hacer con los sectores vulnerables y afectados, porque sabemos bien que muchas de las veces estos, entre comillas, desalojos o mal llamados desalojos después terminan en una cuestión de vulnerabilidad del directamente afectado, no es directamente interesado, que estamos viendo los hitos. Claro, y para vos, ¿en qué consiste esa perversión de la que hablas, doctora? La Y perversión acá hay del que sistema. y acá hay que diferenciar lo que es un desalojo civil de lo que es la intervención de la invasión de inmueble penal, ¿verdad? Ujú, Decir directamente que por el aumento primero hablar de la criminalización de las invasiones, ¿verdad? La criminalización es decir que se convierte en un hecho punible, algo que no era, y eso no es cierto, mm, porque la invasión de inmuebles que no está previsto en el Código Penal desde que se promulgó el Código Penal en el año 96, o sea, ujú, en el año 97. O sea, para empezar, eso ya es mentira, ya es una frase acuñada que tiene una base que es una falacia. No se criminaliza nada, eso ya estaba criminalizado con el Código Penal de 1997. El aumento de la pena como un agravante, nosotros sabemos bien los penalistas cómo se construye eso. ujú. Y aparte, estos desalojos no se pudieron haber dado si tenían orden judicial de desalojo, no se pudieron haber dado en el poco tiempo en que se aumentó la pena y se hizo el desalojo, porque esto vos y yo sabemos bien, Carlos, que un mandamiento de desalojo no te sale en 2 meses, pero ni si sos mandrake, no Sí. existe eso. El proceso de desalojo, por más de que sea un proceso sumario y que tenga reglas especiales, no es un procedimiento ordinario, no es un procedimiento que vos vas a conseguir en 2 meses, un mandamiento, una Y sentencia además con un tenés que mandamiento. ir otra vez y creo que la policía tiene un protocolo. No sé si hasta ahora funciona ese Bueno, protocolo para y ejecutar.
y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, porque no podemos ponernos a discutir todas las órdenes judiciales. Así Entonces mismo es. no podemos cuestionar si el juez actuó mal, están los organismos pertinentes, ¿verdad? Y se hacen las denuncias y se revisa tanto la corte desde su rol de superintendencia como el jurado, pero nosotros no podemos venir a decir que todos los desalojos son forzosos, que todos los desalojos están mal. Sí tenemos que discriminar, Carlos, hay que discriminar los desalojos civiles de las intervenciones fiscales en la invasión de inmuebles ajenos. Y son dos cosas, si fueran la misma cosa no estarían previstos en dos códigos diferentes. Así mismo, exacto, así mismo es. Bueno, pero fue un pedido así, el de haber elevado las penas. Ahí fue un pedido directo, doctora, del obispo para derogar otra vez esa elevación de la... Pero es una tontería, Carlos, porque que aumente o disminuye la pena. Lo que nosotros tenemos que trabajar es en la parte de la ejecución. En la parte, no es un problema de la ley. Ahí sí yo disiento con él como abogada, ¿verdad? De que no es un problema de la ley. Nosotros que sabemos cómo funciona el sistema. No, porque se aumentó o no se aumentó la pena, no es un problema de la ley. Ahora, si es que hay alguna información de que el aumento de la pena generó una suerte de extorsión, chantaje, eso es otra cosa, pero no es problema de la ley. O sea, no vamos a cambiar la ley porque los operadores están mal utilizando la ley. Doctora, y a ver un poco, ¿viste? Por otro lado, se refirió al Poder Judicial, digamos, en general, o a la justicia. Justicia en par, sí. Exacto. En general, sí. A la justicia en general y el Ministerio de Justicia, lógicamente, también le toca, digamos, porque forma parte y trabaja muy de cerca tanto con el Ministerio Público como con el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo vos ves? Porque habló de una justicia raquítica, de una justicia sometida a los grupos de poder, que dice no ve la malversación al pueblo y además instó a la familia a levantar trincheras, dice, contra este poder judicial raquítico y sometido a los intereses políticos. Bueno, acá el tema del sometimiento, o sea, la independencia del Poder Judicial, yo creo que va a seguir siendo nomás luego una deuda, y hay que seguir trabajando, pero las bases mismas están en toda la estructura desde la Constitución, ¿verdad? Nosotros, para la designación de fiscales, jueces, defensores, tenemos que tener un sistema un poco más equilibrado en la constitución de los órganos que están encargados tanto de la selección como del juzgamiento, ¿verdad? Pero eso se hace a través de una reforma y eso yo no sé si es el momento político para hacerlo, por lo menos no ahora, ¿verdad? Podríamos ver en el próximo periodo de gobierno, pero este es un criterio absolutamente personal, estoy hablando como mi visión. Así mismo, y eso es importante porque vos conocés, o sea, vos trabajás, imagínate, vos estuviste adentro del Poder Judicial, fuiste actuaria, no sé qué cargo más ocupaste, defensora, exacto, fuiste defensora, entonces lo que vos digas tiene mucho peso porque conoces de adentro y también de afuera, porque sí, así mismo es. ¿Y cómo vos ves el Poder Judicial, doctora? Yo creo que se están haciendo muchas cosas en este momento, ¿verdad? Yo creo que los cambios de personas sí han incidido, tengo que decirlo, ha tomado otro cariz en muchos aspectos. Trabajamos nosotros en el Ministerio de Justicia, a mí me consta, muy de cerca con la Corte y con sus organismos de control en el sentido, ¿verdad? Inclusive con los mismos gremios estamos trabajando ahora, con los mismos gremios magistrados. Yo creo que se están dando los cambios, pero hay que ayudarle también un poco, ¿verdad? Como estas estructuras venimos arrastrando ya muchos temas y hay cosas que no van a poder hacer si no hay cambios un poco más profundos, legislativos, de constitución de los órganos. No ha de ser fácil, aparte la Corte tiene 9 miembros, Carlos. Son muchos miembros para ponerse todos de acuerdo todo el tiempo. Ahora, ahí te quiero preguntar porque se están dando los cambios, pero los cambios, o sea, no se sienten. Es como si vamos a trasladar en el campo económico y cuando nos hablan de la macroeconomía y la microeconomía. La gente de a pie, la gente que se va al súper, la gente que se va al mercado de la parte económica no siente. El usuario de justicia no siente porque hay mora, porque hay dilación, o sea, no se siente aún ese cambio si se quiere hablar. Si hay un cambio
yo diría un cambio demasiado tímido aún, y se necesita, como siempre decía una persona a quien yo le respeto y le quise mucho, que es el señor Sucolillo, decía, si en la justicia en el país necesita una cirugía mayor, no necesita una cirugía menor o cirugías menores como las que se están haciendo. Se necesita una cirugía mayor para rescatar al Poder Judicial y pueda servir en realidad a la sociedad. Bueno, yo de alguna manera coincido contigo, pero te vuelvo a decir, hay que ayudarle. Yo solo, hay muchas cosas que no van a poder. Nosotros, por ejemplo, planteamos un proyecto de ley para bajar, hablando de la morosidad, bajar esa tasa de procesado y en todo caso aumentar o liberar en los casos de flagrancia, poder jugar con o sea, poder negociar con mayor libertad el procedimiento abreviado, que nosotros ahora queremos revivir ese proyecto porque terminó archivado. Eso, por ejemplo, yo creo que es una herramienta que le va a ayudar a los jueces a gestionar. Entonces, cuando vos ya le das la herramienta y a partir de esa herramienta vos ya podés medir si el problema está en la gestión del juzgado o es en la gestión o el problema es legal, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, con la ley, te doy un pequeño ejemplo para que puedas entender, como fue con la ley 4431, ¿verdad? Todo el mundo decía, no, están llenas las cárceles porque la ley establece una sanción automática más o menos en la prisión preventiva y no podemos hacer otra cosa. Bueno, se cambió la ley, bajó la cantidad de personas privadas de libertad y bueno, ahora nuevamente aumentó la población, entonces ahora vos ya podés decir que no es problema de la ley, ¿verdad? Entonces buscas cuál es el verdadero problema. Yo creo que ese tipo de cosas se pueden ir dando con algunos proyectos, pero te vuelvo a decir, Carlos, yo creo que hay que reestructurar los mecanismos vinculados al sistema de justicia desde la Constitución. Y eso creo que va a llevar un tiempo, pero no hay que olvidar, a veces pues las urgencias nos hacen perder el horizonte de las cosas que son importantes. Sí. Entonces parchamos, reaccionamos, pero no nos olvidamos que tenemos que trabajar en la cuestión de fondo. Correcto. Este proyecto del que hablas, doctora, que plantea el procedimiento abreviado, ¿ese es un proyecto que se había presentado ya en el legislativo o dónde se presentó el proyecto y cómo está? No, se archivó en el Congreso. Se archivó en el Congreso y ahora ustedes van a reimpulsar eso, o sea, el ministerio Vamos a reimpulsar, sí, porque habíamos presentado con Evero Velar, cuando él asumió presentamos, bueno, el proyecto que presentamos y ese proyecto se adjuntó con otro proyecto y se pervirtió más o menos, porque se mezclaron dos proyectos en uno solo, se perdió el espíritu del proyecto en sí, terminó archivándose porque iba a salir una vez. Ministra, ¿y cuál sería la esencia o el espíritu, como mencionás, de ese proyecto en sí? O sea, ¿qué es lo que se buscaba con ese proyecto y lo que se va a buscar con este que se quiere, digamos, plantear nuevamente? Y es el mismo, es buscar. El procedimiento abreviado tiene ciertas reglas que no le dan mucho margen a los jueces. Como por ejemplo, solamente se pueden negociar normas, casos que tengan un marco penal de hasta 5 años. Y acá lo que se busca es que en los casos de flagrancia se pueda hacer una negociación, porque en caso de flagrancia no tenés demasiado mucho que hacer, ¿verdad? Sí. Acá el problema es la puerta giratoria que tenemos, que entran y salen, tienen 14 causas con ninguna condena. Entonces, sí. Lo que acá nosotros tenemos que buscar es que esa causa de flagrancia lleve un tiempo menos de investigación, no estirar tanto tiempo de investigación, y después de eso, porque es poco lo que vos vas a corroborar. Si es flagrancia ya tenés prácticamente todo, ¿verdad? Entonces, al hacer comprobaciones de ciertos elementos y después de eso hacer una negociación que te dé un poco, en un caso de robo agravado vos no podés hacer un procedimiento abreviado porque la ley te establece que tiene que ser solamente hasta 5 años, el robo agravado hasta 15. Entonces, te da la posibilidad de negociar y te acorta el plazo de investigación en los casos de flagrancia. Entonces, esos dos cambios son importantes para que vos vayas viendo, o sea, para que el sistema vaya viendo cuántos casos de procesados ya se podrían convertir en condenados y ya pasa a la otra categoría y ya se le da otro tratamiento. Ministra, aprovechando también la situación y yendo un poquito a otro lado también, lo que ocurrió hace poco con la Corte Suprema de Justicia de que se había expedido la sala penal respecto al caso de un condenado que había fallecido o que había sido asesinado, mejor dicho, lo que ocurrió en febrero en Tacumbú justamente. O sea, ¿por qué se dio eso, ministra? Digamos, ¿fue el problema a nivel de la Corte? ¿Hubo falta de comunicación del Ministerio de Justicia? ¿O cómo se pudo dar eso, ministra? Nosotros estábamos revisando y nosotros le notificamos a todos los jueces. Resultó que ese interno tenía 2 causas. Fue de ejecución de la causa en la que ella tenía una condena
fue notificado del fallecimiento, no así la otra causa de la corte, ¿verdad? Entonces ahí es donde sí hubo una falla de comunicación, porque al haberse notificado ya se quedaron tranquilos y no revisaron que tenía otra causa pendiente. Correctísimo. Doctora, muchas gracias por tu tiempo. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, Bueno, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, con relación a la homilía de ayer del obispo Valenzuela.